Bueno, pues volvemos con la agenda en este foro económico del diario.es, ahora con una mesa sobre soberanía digital, inteligencia artificial y control del dato. Temas que tienen que ver con los derechos ciudadanos, pero también con la economía, tanto en lo micro como en lo macro, e incluso con la geoestrategia también nacional y del continente, con la defensa y con la independencia del país. Para tratar este tema me acompañan 5 ponentes de muy alto nivel. Aquí a mi derecha tengo a Manuel Rocha, que es secretario de Estado de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Maite Arcos, que es directora general de la Fundación ESIS, Empresa, Seguridad y Sociedad Digital. A Ignacio Martínez, director general de IndraMind. A Gabriel Nebreda, que es CEO de Nostrum Group. Y a Sergio Sánchez, director de Operaciones Red y TI de Telefónica España. Muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar, quería preguntaros, hacer una ronda rápida, muy rápido, si puede ser un minuto cada uno, explicar a la gente que nos está escuchando de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de soberanía digital. Tenemos perfiles muy diferentes en esta mesa, así que os agradecería que nos comentarais qué significa exactamente este concepto para cada uno. Si quieres podemos empezar contigo, Manuel. Muy bien, pues muchísimas gracias y muchas gracias al diario.es, a Arsenio, a Nacho que ha salido. Es un placer estar aquí y enhorabuena por la pedazo de jornada que estáis montando, como bien muestra los patrocinadores que tenéis. Mira, hoy cuando hablamos de lo digital hay que entender que digital ya no es un sector más, ¿no? Es un sector absolutamente transversal, como cuando hablamos de la energía, las infraestructuras, el agua, ¿no? Y por tanto, depender en el ámbito digital de otros nos hace vulnerables, nos limita nuestra autonomía y, por tanto, avanzar en la soberanía digital tiene al menos 3 elementos que me gustaría señalar. En primer lugar, hay un elemento de seguridad. Todos nuestros datos están en el ámbito digital y si dependen, como es el caso, de factores externos, nos hace más inseguros, incluido en el tema de los pagos, por ejemplo. En segundo lugar, es un elemento de competitividad. La competitividad, porque hoy el crecimiento económico, las mejoras de productividad ocurren en el ámbito digital. El informe Draghi dice que la diferencia de productividad per cápita que se ha producido en los últimos 15 o 20 años entre la Unión Europea y Estados Unidos, en un 70% se explica por la tecnología y esta tecnología está muy vinculada al ámbito digital. Por tanto, es un elemento de productividad, competitividad y, finalmente, de crecimiento económico. Y el tercer elemento es una cuestión de valores, porque los que controlan el entorno digital en el que nos movemos son los que al final definen un poco las sociedades en las redes sociales, en el estado de nuestra democracia. Por tanto, seguridad, competitividad y valores son esenciales para garantizar nuestra soberanía digital. Y alguien dirá, bueno, pero esto me queda muy lejos. Pero mirar, os voy a poner un ejemplo muy reciente y sé que me estoy pasando del minuto. Cuando hace unos meses el Tribunal el Tribunal Internacional de Crímenes de la Unión Europea toma una decisión de perseguir a Israel por genocidio en Gaza, o cuando Bretón y otros líderes de la Comisión Europea deciden poner multas a grandes tecnológicas americanas por dominio de mercado y prácticas no deseables, ¿qué hace Estados Unidos? Mete sanciones en el ámbito tecnológico, les impide el acceso a las cuentas de email, el acceso a Internet, el acceso a los pagos, les bloquea. ¿Quién tiene capacidad para hacer eso? El que domina la tecnología. Por tanto, es importante avanzar en la autonomía y soberanía digital para tener esa seguridad, mejorar nuestra competitividad y evitar que sean otros los que nos pongan sus valores democráticos y sociales dominando las redes y todo el entorno tecnológico. Muchas gracias. ¿Maite? Pues sí. Bueno, Manuel acaba de hacer un marco, ¿no? Sí. Perfecto desde el punto de vista estratégico. Bueno, pues voy a empezar como Manuel, agradeciendo que contéis conmigo en estas jornadas de tan alto nivel y que siempre acogéis con muchísima amabilidad.
Yo voy a hacerlo desde un punto de vista un poquito más de economista. Manuel me va a entender perfectamente porque también es economista. Yo creo que la soberanía digital consiste en la capacidad de poder decidir, lo cual no significa que tengamos que producir todo. La autarquía empobrece. Esto yo creo que es algo que debemos subrayar cada vez que hablamos de soberanía digital, porque mucha gente lo entiende como, vale, vamos a ser autosuficientes, vamos a producir todo lo necesario. Eso empobrece en un mundo interdependiente en el que estamos. La Unión Europea y España en particular es una economía tan abierta, gracias a eso ha crecido tanto, que nos significaría bajar varios órdenes de magnitud, empobrecernos, aspirar a esa autosuficiencia. Pero sí tenemos la capacidad de decidir. Y decidir, como muy bien ha dicho Manuel, imponiendo nuestros valores. Eso me parece fundamental. Pero también decidir dónde actuamos desde el punto de vista público. ¿Cómo es la provisión? ¿No? La provisión de cualquier bien se puede influir desde la regulación, que se ha mencionado. Es necesario regular ciertas actividades, ya lo hacemos para muchas otras. Y también se puede invertir dinero público para que haya producción de ese bien, el que sea. A veces no es posible. A veces no es posible a corto plazo, sí a medio plazo. Ahora mismo se está invirtiendo muchísimo dinero en el Pertechip, en las gigafactorías, etc. Eso a corto plazo no es suficiente. Hay que pensar en alguna otra cosa. Y esa alguna otra cosa viene de la mano de la regulación clarísimamente, de qué se puede hacer, qué no se puede, cómo se puede favorecer, por ejemplo, con simplificación administrativa. Eso es una vía muy inmediata. Otra vía muy inmediata, la diversificación. Tenemos que pensar en qué somos dependientes y seleccionar proveedores de manera que no seamos dependientes de uno o de dos o de muy pocos. España ha sido un país tradicionalmente dependiente de gas y petróleo, porque no tenemos gas y petróleo, pero esto ocurre desde los años 50 hasta ahora. Y seguimos sin tener gas ni petróleo, lo importamos. Pero ¿qué hemos hecho de una manera muy inteligente? Diversificar las fuentes de suministro. Nunca hemos dependido solamente de un país para importar gas y petróleo, porque eso supone una dependencia excesiva. Y si un día te cortan, este fue el caso de Alemania, cuando Rusia cortó su gas, ¿no? Que se vio abocada a una crisis. En España lo hemos hecho muy bien en energía y yo creo que en digital también podemos hacerlo, pero consiste sobre todo en diversificar. Muy bien. Ignacio, os voy a recordar el tema de la concisión porque sois 5, sois intervenciones muy interesantes y yo preferiría no tener que cortaros. Sí, por avanzar rápidamente, gracias por las jornadas maratonianas que son fantásticas. Ahondando un poco en la respuesta a la pregunta, lo que decía Manuel me parece crucial respecto a lo que ha pasado. Esa noticia es muy reciente, con lo cual, hilvanando con lo que también hemos contado ahora mismo, la capacidad de decidir, que es la autonomía estratégica en este ámbito concreto, que es el de la soberanía digital, es la respuesta a la pregunta. Hasta ahora, yo lo he hablado muchas veces en otros foros sobre cadenas logísticas, en este caso la cadena logística de la IA, en el paradigma que vivíamos hace escasamente 6 años, todo el mundo confiaba en la globalización, nos dedicamos a lo que éramos mejores y lo que ya eran otros competidores mejores, pues lo teníamos totalmente, entre comillas, externalizado. El algoritmo era cuanto más eficiente, mejor. Eso con la pandemia ha cambiado bastante, porque eso es una época de transición en la que hemos visto que había un poco de problemas en el acceso a ciertas cosas y ahora ha cambiado totalmente el paradigma, con ese ejemplo que mencionaba Manuel y muchos otros que hemos estado viendo. Con lo cual ahora tenemos la necesidad estratégica de controlar esa cadena de suministro en el ámbito digital también. Entonces, eso es una cosa fundamental. ¿Y qué significa ya para terminar a nivel un poco más técnico, por darle un sabor distinto? Pues en ciertos escenarios tenemos que controlar no solo los datos, sino también las aplicaciones, lo que es el hardware que va por debajo y el software que lo gestiona, con lo cual sería la pila completa de lo que es la cadena digital de valor en la entrega de esos productos digitales. Sí, es un tema que vamos a tocar exactamente dónde influye la soberanía. También era interesante lo que comentaba Maite de la autarquía, ¿no? De cuidado con pasarse de soberanía. Gabriel, ¿qué significaría esa soberanía digital? Bueno, primero también me uno al agradecimiento a Arsenio y al diario, porque es que es bastante enriquecedor escuchar a los líderes su discurso completo y no los cortes mediáticos intencionados. Yo ayer disfruté mucho, hoy he disfrutado también mucho de los dos ministros escuchadores. Diría que en un mundo con tan poca unanimidad hay un tema que yo creo que en Europa se está unanimizando y es para celebrar, y es la importancia de la soberanía digital. Es algo que yo creo que todos hemos despertado de la importancia que tiene y que ya no podemos dejarlo de lado. Yo creo que allá es un punto importante.
Para mí, el término soberanía digital es un término que me cuesta un poco aterrizar y me cuesta precisamente conseguir hablar de lo mismo que otras personas, ¿no? Porque hay muchos, es demasiado amplio y algo vago. A mí hay un término que se está acuñando ahora que me parece más intuitivo, que es el de la autonomía estratégica. Es decir, de todos los elementos que hay que tratar, y el ministro ha hablado muchísimos de ellos, oye, tiene que haber algunos más estratégicos y menores en los que hay que poner todo el foco para ganar una autonomía más rápida, muy en el corto plazo, y ganar resiliencia como país y en Europa, ¿no? Yo diría que hay dos pilares para mí fundamentales de esa autonomía estratégica. Uno es el control normativo y regulatorio y otro es los activos físicos, la infraestructura física. En el momento de crisis, en el momento de momentos complicados, tener el control de los dos te permite tener una mayor resiliencia como país, ¿no? Y ahora desarrollaremos estos temas. Muy interesante este concepto de despertar. Una vez que ya abres los ojos a este tipo de cosas, ya no puedes volver atrás, ¿no? Pues nada, Sergio. Sí. Buenos días. Me sumo al agradecimiento por la invitación a la participación en el foro. Y yo coincido, ¿no?, con mis compañeros, porque hablar de soberanía digital es hablar de esa autonomía estratégica en toda la cadena de valor, ¿no? Tener capacidad de decidir, ser dueños de nuestro futuro, ¿no? Y en esa parte de la soberanía digital yo creo que es muy importante garantizar la soberanía del dato. Ese dato que es tan relevante para los ciudadanos, para las empresas, para la administración pública, tenemos que garantizar que ese dato está bajo control y con una seguridad, con garantías de que se gestiona con seguridad operativa y técnica, ¿no? Por eso yo creo que es tan relevante el tema de tener una infraestructura que nos ayude a garantizar ese control y esa gestión del dato de forma segura. Yo quería preguntaros también en qué cosas concretas del día a día un ciudadano o una pyme española depende ya de esa soberanía. Y si me podríais poner un ejemplo real. Si quieres, Sergio, empezamos contigo, ya que has sido el último en esta ronda. Y luego, si queréis tomar la palabra sin que os la dé yo, pues perfecto. No, yo creo que es importante en empresas tecnológicas o en un operador, como en nuestro caso Telefónica, saber traducir esa soberanía digital a servicios concretos para el ciudadano, para las empresas, ¿no? Porque toda esta soberanía digital se traduce en servicios de digitalización, cubren necesidades de esas empresas y nosotros ya estamos trabajando en numerosos servicios que además aplican a todo el tejido empresarial y a la administración pública, ¿no? Yo haría, como nos pedías un ejemplo, estamos trabajando en el caso de CAF, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con una solución industrial, en un piloto en el que estamos desarrollando un caso específico en el que a través de la visión artificial con analítica de vídeo, todo ello desarrollado en nuestra infraestructura de Edge y basado en nuestra cobertura 5G y nuestra infraestructura de fibra, lo que nos ayudamos, en ese caso de uso, a que CAF pueda detectar la ocupación de trenes en tiempo real y además la presencia de objetos sospechosos, ¿no? Todo eso basado en esa infraestructura en tiempo real y con ese control del dato basado en esa infraestructura, ¿no? Yo creo que a las pymes, o empresas no tan pymes, lo que más les interesa creo que sería, por un lado, la accesibilidad a sus datos, es decir, cuando los quiero tener acceso a ellos, la confidencialidad y la protección y la seguridad de ese dato, es decir, mis secretos y propiedad intelectual y mis principios y mis valores están protegidos y mis clientes están protegidos. Evidentemente que ese dato y esa computación sea cada vez más eficiente y competitiva, como os decía antes, es decir, el coste. Y cada vez más también, oye, que esa computación, que cada vez va a crecer más, tenga una huella ambiental menor, ¿no? Yo creo que, volviendo otra vez, que Europa tenga ese control normativo que asegure todos estos elementos principales, que asegure que esa competición ocurre aquí, esa competitividad, y que las infraestructuras están controladas, yo creo que es lo que le preocupa. Y por último diría también, porque también hilando al ciudadano, lo que preocupa al ciudadano es que la tecnología nunca esté ni por encima ni por delante de la ley. Y eso pues, es lo que tenemos que asegurar. Que es una situación que ha ocurrido, desgraciadamente, durante un par de décadas, casi. Correcto. Sí, estamos un poco centrándonos en el ciudadano, ¿no? Con lo cual, sí, para mí es que justo ha salido antes, al principio, lo que ha dicho Manuel, la noticia
clave, que es que ahora mismo no tenemos autonomía en la capacidad de decisiones en ciertos parámetros digitales que afectan a los ciudadanos, ya no solo a las empresas, como es el caso de que te quiten la identidad digital, por así decirlo, y ejemplos como los que están ahora mismo en discusión en la mesa de American Express, de Mastercard y de Visa, que son empresas con componentes fundamentalmente americanas y que pueden cortar incluso los pagos llegado al caso. Y de las amenazas que teníamos antes de una posibilidad, ahora estamos viendo que se concretan hechos relevantes, con lo cual yo creo que eso afecta a los ciudadanos directamente. Vale, pues también os quería preguntar dónde está España bien posicionada y dónde tenemos que mejorar. Y lo mismo también un poco con Europa, pero empecemos con España. No sé si quieres, Manuel. Sí, empezar. por supuesto. Aquí yo creo que el ministro López ha explicado. España tiene las mejores condiciones de partida para ponerse en el liderazgo de la autonomía tecnológica o la soberanía digital. Tenemos la mejor conectividad, todo el mundo sabe que tenemos la mejor cobertura de banda ancha, de 5G, las mejores infraestructuras físicas y digitales, que son muy importantes. Tenemos una cosa muy importante, que son competencias digitales, un pool de talento espectacular. Y fijaros, cuando hablamos de inteligencia artificial, que ahora está en boom, hablando con los grandes fondos de inversión, ¿qué nos dicen? Que va a haber un gran desplazamiento de trabajo y que lo que va a surgir va a ser sobre todo menos necesidad de lo que le llaman el white collar de universitarios, porque la inteligencia artificial va a sustituir a muchos otros, y más profesiones técnicas. Y ahí nosotros nos hemos anticipado con una apuesta por la formación profesional que va a ser nuevos trabajos que van a ser muy necesarios. Y luego tenemos un sector público que además es dinámico y que está pensando sobre ello y cómo incorporar la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿esto es suficiente? Evidentemente no. Estas son las condiciones de partida. Llevamos mucho tiempo pensando en eso y hay al menos 4 elementos que me gustaría señalar de qué es lo que lleva el Ministerio y el Gobierno trabajando. En primer lugar, la institucionalidad, es decir, aquí necesitas instituciones que controlen todo esto. Y este Gobierno ha sido líder en una agencia española para la inteligencia artificial en La Coruña, líder en montar una agencia que se anticipe y sea la que acompañe al sector privado en las inversiones necesarias, porque esto se necesita mucho acompañamiento público y privado. Hemos creado la SED, que dirige el ministro, que es muy, muy potente. Estamos trabajando a nivel internacional, en el panel científico internacional, con Naciones Unidas y, por supuesto, es decir, institucionalidad. En segundo lugar, necesitamos inversiones. Es impresionante y, como siempre dice el ministro, no son planes de futuro lo que estamos haciendo, ya estamos haciendo inversiones. Él ha mencionado, por ejemplo, IMEC para hacer los chips en Málaga, por ejemplo, los diamantes en Extremadura, por ejemplo, Spark para hacer también en Galicia. Es decir, ya estamos y tenemos todo esto muy cercano al sector privado. Y en tercer lugar, estamos pensando en la regulación y en el dato. ¿Cómo podemos ganar soberanía? ¿Cómo podemos anticiparnos a esa soberanía? Viene toda la inteligencia artificial, vienen los centros de datos. Bueno, ya estamos pensando en una regulación que nos haga más soberanos, centros de datos que sean más sostenibles. Tenemos una negociación con las empresas privadas para, evidentemente, que dejen más valor añadido aquí. Esto venimos trabajando, pero no es suficiente, porque hay que anticiparse todavía más. ¿Y qué hemos hecho? Hemos presentado una hoja de ruta de soberanía digital que ha liderado el ministro, con 100 acciones a muy corto plazo, en ámbitos supercríticos: la ciberseguridad, las gigafactorías, los chips. En todos estos datos, es decir, España tiene las mejores condiciones de partida y un Gobierno que tiene clara la hoja de ruta. Evidentemente, no vivimos solos, estamos en un contexto internacional donde hay otros países y queremos estar en el grupo de cabeza de los países, al menos europeos, que lideran. Y el último tema que me gustaría señalar es el control de las plataformas, es decir, aparte de las instituciones, aparte de las inversiones y aparte de tener claro, tenemos ya que poder poner algo de coto y límites a las plataformas, y hay un debate de si son públicas o privadas, pero desde luego este Gobierno ha sido valiente para decir, oiga, plataformas digitales sí, pero con límites, con rendición de cuentas y con controles. Y eso es lo que estamos haciendo en España y fuera de España. Totalmente de acuerdo. No me resisto a volver a insistir en un elemento muy importante que decía Manuel, que es la conectividad. España destaca, es líder desde hace ya años. Me tocó ser directora general de telecomunicaciones durante la pandemia y me siento muy orgullosa de cómo respondió la red de telecomunicaciones española, por supuesto, sobre todo por inversión privada que se había hecho años antes, pero también con el apoyo público para que tuviese la suficiente
cobertura en términos de equidad, ¿no? Que también es muy importante. Eso ocurrió en España, en otros países se cayeron las redes. De vez en cuando hay que recordarlo porque, oye, tenemos mucho complejo los españoles. Yo me acuerdo de publicar los gráficos en el diario.es y eran absolutamente impresionantes. Se triplicó el tráfico de la red. Hubo multinacionales de audiovisual que nos ofrecieron reducir el peso, ¿no? de las películas que estábamos todos como locos consumiendo en casa, y les dijimos, bueno, gracias, pero no hace falta. No hace falta. A nosotros nos hace falta, en otros países puede que sí, ¿no? Pero bueno, gracias. Bien, eso por la parte de la conectividad. Por la parte de la energía, soy consejera en Enagas, también no me puedo resistir, también España está en una posición privilegiada. Tenemos una gran ya capacidad de energías renovables que van a hacer ese desarrollo sostenible y desde luego con el hidrógeno verde podremos almacenar esas energías renovables de manera que también vamos a contar con esos dos elementos fundamentales, conectividad y energía. ¿En qué otra cosa somos líderes? Y aquí voy a ser un poco distinta. Somos líderes también en identidad digital. Todos llevamos en el bolsillo un DNI electrónico que lleva un chip súper seguro, súper robusto, que ya está acreditado como certificado por el esquema eIDAS 1, fue uno de los pocos países. España, dentro de la Unión Europea, también es líder porque ya estamos, toda la población está acostumbrada a tener un número de identificación que nos resulta muy útil, que ya está distribuido y que, como digo, tiene ya todos los componentes digitales. No me estoy refiriendo a esa famosa aplicación que la Junta Central Electoral, no estoy hablando de eso, estoy hablando de esa tarjetita que se han invertido muchos millones de euros públicos para que tengamos esa gran herramienta. Esa herramienta, además, ahora es legible a través del smartphone que tenga cualquiera. Igual que pagamos digitalmente con NFC, también se puede leer el DNI. Y tenemos, la Comisión Europea ha señalado que para problemas de verificación de mayoría de edad, la única manera es hacerlo la única manera respetuosa con la privacidad es hacerlo con verificación de terceros. Tenemos unos fedatarios públicos y un servicio de servicios de confianza cualificados en España, un mercado fantástico. Tenemos todos los elementos, nos hacen falta casos de uso. Entonces, España también puede ser líder en temas de identidad digital. Y, por supuesto, habrá otras soluciones. El ministro ha mencionado cartera beta, efectivamente, que además está pensando ya en eIDAS 2. Pero ya tenemos algo que podríamos incluso adelantar. Podríamos ser líderes en Europa a la hora de poner sobre la mesa una herramienta. Oye, el resto de países que se busquen la vida, pero España sí puede hacerlo. Bien. 3 bloques muy rápidos y yendo un poco ya no tan bien de la situación a luego una ya muy bien. En España, como decía Manuel, la situación es fantástica en términos de talento, en términos de la regulación, tenemos las políticas, tenemos todo. Solo pondré un matiz que es que por favor sean de largo plazo, porque hay que meter inversión en un sector, pero tiene que ser continuado. Falta a lo mejor 10 años de inversión para que realmente se cree una industria sostenible ahí. Salvo ese matiz, lo estamos viendo en IndraMind, el talento que tenemos, mucho también talento de España, es espectacular. Y además con la soberanía, la situación es maravillosa en ese aspecto. A nivel europeo, también lo decía el ministro en la intervención anterior, si miramos la Unión Europea al completo, es que son 450 millones de personas, es más que lo que hay, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y a nivel de Producto Interior Bruto, pues un poco menos, pero vamos, es un 20 o un 30% de diferencia si miramos el conjunto, con lo cual los mimbres están, pero también, como salía en la intervención anterior, no tenemos que tener cosas con el sabor francés o con el sabor alemán. O sea, los países tienen todo bien ensamblado, pero yo creo que hace falta a nivel europeo el que trabajemos de manera unificada y eso es un problema. Entonces, la oportunidad está, pero tenemos ese problema. Y para cerrar, desde el punto de vista de la tecnología, aunque no seas el primero en llegar, gracias a Dios que la situación ahora mismo con la inteligencia artificial hace que los gaps o las barreras que tenemos de entrada se reduzcan enormemente. Es que la propia tecnología está haciendo que cosas se vayan quedando obsoletas y nosotros lo vemos también con IndraMind, que nuestros desarrollos están al mismo nivel que los de los competidores, aunque hayamos entrado más tarde, porque es que se ha reducido ese gap y eso es una oportunidad también muy manifiesta a nivel tecnológico. Gabriel, Sergio, Europa está buscando campeones tecnológicos y está buscando a ver en qué sector puede desarrollarlos, empresas que tengan, lo comentábamos con el ministro López antes, capacidad de inversión en desarrollar nuevas tecnologías.
para vosotros, ¿en qué capa de toda la cadena de infraestructuras, modelos de inteligencia artificial, aplicaciones, control del dato, tenemos más posibilidades de competir con Estados Unidos y China? Bien. Mira, si me permitís, voy a recoger un guante que ha soltado muy bien antes el ministro, y es sobre la inversión privada. Si yo, dentro de mis responsabilidades en mi compañía, si tengo que seleccionar una, es la atracción de inversores internacionales a España. Ese es mi trabajo número uno, y estoy por el mundo constantemente hablando de España y hablando de atraer esas inversiones a España. Si tengo un discurso, aparte de las bondades de nuestra cartera de proyectos y las capacidades de nuestra compañía, si tengo un discurso precisamente el que acaba de decir el secretario de Estado, que es: España tiene probablemente las mejores infraestructuras del mundo. Yo creo que en telecomunicaciones es más obvio. Yo vengo del mundo de la energía. España tiene una de las mejores redes eléctricas del mundo, que ahora, por lo que sea, no es políticamente correcto decirlo, pero los datos dicen que en resiliencia, en solidez, en número de fallos por segundo al año, es una de las redes más sólidas del mundo. Y además tenemos pues, una fuente inagotable de energías renovables, es decir, somos la gran fuente de energías renovables de Europa. ¿Vale? Y tenemos otras ventajas. Justo decía el ministro anterior que tenemos uno de los mejores transportes que existen en Europa o en el mundo. Es decir, simplemente hay que vender bien lo que somos. Y ahora mismo lo que necesita el mundo es energía, es infraestructura, y además nosotros competimos mucho, desde mi lado de los grandes centros de datos, competimos con el norte de Europa. Cuando la inversión quiere salir quiere venir a España, pues, quiere venir a Europa, sobre todo está pensando norte de Europa, sur de Europa. Es verdad que el norte de Europa pues, tiene una energía también barata, muy basada en hídrica, pero es un país más pequeño eléctricamente y que se va a saturar muy rápido. Y su energía no escala, porque es muy difícil escalar la hidráulica. En cambio, escalar la energía renovable solar en España con solar y baterías es mucho más escalable. Es decir, tenemos una capacidad no solo de atraer esa inversión en una red segura, con una regulación sólida y con una ley estable, sino que además tenemos capacidad de escalar. Entonces, mi tesis, de nuevo, es en esta autonomía estratégica, me centraría mucho en infraestructura y me centraría mucho en regulación normativa. Sí. En esa línea yo creo que lo que hay que potenciar es todo el ecosistema, ¿no? Para garantizar esa soberanía digital, pero todo ello se apoya en infraestructura, y aquí lo uno a la pregunta anterior, ¿no? Estamos en muy buena situación de partida, tenemos muy claro el objetivo y vamos con paso firme hacia allí. Y estar en una buena situación de partida no es casualidad. Esto viene del esfuerzo inversor y de la apuesta tecnológica de hace mucho tiempo. En el caso de Telefónica, hace 15 años decidimos hacer una apuesta muy valiente por el despliegue de la fibra. Y ese despliegue de la fibra ha hecho que España sea una referencia no solo en Europa, sino en el mundo. Y eso ha contribuido a la digitalización de las empresas, de la administración pública, de forma muy relevante. También con el 5G. Hace 5 años decidimos evolucionar todas nuestras redes hacia el 5G. Y ahora, de nuevo, somos una referencia en Europa en el 5G y en el 5G standalone, que nos permite desarrollar nuevas capacidades. Y en este sentido, hablando de soberanía digital, me gustaría destacar el Edge, ¿no? Telefónica, de nuevo, lidera en la construcción de nuevas capacidades desplegando centros Edge. Ya tenemos 13 centros Edge distribuidos por la geografía nacional. Vamos a tener 17 en junio, y esto nos va a permitir crecer en ese ecosistema a nivel de infraestructura para poder tener esa inteligencia artificial, esa gestión del dato de forma distribuida, pero a la vez con control, con resiliencia y con todas las garantías, ¿no? Y es un ejemplo muy claro de la colaboración público-privada, porque había una apuesta de Telefónica, pero es un proyecto europeo, el IPCI de Cloud Edge, y además financiado con los fondos del Gobierno, ¿no? Y eso nos permite crear esa infraestructura que nos permite liderar en España, pero sobre todo nos permite liderar en Europa ese camino hacia la soberanía digital. Ahora os quería leer unos datos que son del último barómetro de inteligencia artificial internacional de Ipsos, que ha analizado 30 o 40 países, pero os voy a leer algunos de los datos de España. Uno es que solo el 44% de los ciudadanos sabe qué productos llevan inteligencia artificial.
y el 51% dice que los productos con inteligencia artificial le ponen nervioso y solo un 45% dice que le entusiasman. Además, luego el 50%, también la mitad, cree que las empresas que usan IA van a proteger sus datos, lo que implica que la mitad cree que no los van a proteger. Desde el sector, tanto desde el sector privado como desde el sector público, no se entiende ya no hablar de inteligencia artificial, pero aquí no sé si veis que se está creando un bache con la concienciación de la ciudadanía sobre esta tecnología. No sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, yo voy a ser muy breve. Los usuarios, como decía un amigo mío, son agnósticos tecnológicos. Dicho de otra manera, voy a poner un ejemplo muy práctico. Yo conduzco desde hace como 30 años y no tengo ni idea de mecánica. No hace falta. No es necesario que todo el mundo entienda la inteligencia artificial. Es necesario que la use de una manera productiva, a ser posible. El ocio está fenomenal, pero de una manera productiva sería estupendo. Aumentaría la productividad. No tengo más que decir. Sí, Manuel. Bueno, en relación a la inteligencia artificial yo diría 2 o 3 cosas. Lo primero, que es normal el cierto temor que hay en parte de la ciudadanía a esta ola que llega, porque tiene una capacidad disruptora tanto en el mercado laboral como en la capacidad de crear noticias falsas, como en la capacidad de influir a nuestros jóvenes, etc. Pero también hay que decir varias cosas. En primer lugar, no existe el riesgo cero, siempre va a haber algo de riesgo. Y también el riesgo de cerrarse a la inteligencia artificial es un riesgo de quedarse atrás en una tecnología que va a transformar y quedarnos fuera de toda la tecnología y el desarrollo económico. Y por tanto, no podemos hacer eso. Por tanto, lo que hay que hacer es hacerlo de forma inteligente. Por otro lado, los datos muestran, y el ministro ha señalado, que España es uno de los países líderes, entre los 5 o 6 países líderes en el uso y en la difusión de inteligencia artificial. Luego, es normal el temor, pero al mismo tiempo nuestras empresas lo están avanzando. Hay que reconocer que aquí el Gobierno y las empresas tienen que actuar rápido, porque los cambios están siendo muy disruptivos. Es decir, estaba viendo esta mañana, preparando aquí un poco algunos datos. Por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos se gastaron 450.000 millones de euros solo en inversiones en inteligencia artificial. Pero es que este año ya vamos a ir a 650.000 millones. Es decir, hoy la principal fuente de crecimiento de Estados Unidos son las inversiones en inteligencia artificial, que tampoco es evidente cuál va a ser, en qué momento van a empezar a traducirse en grandes mejoras en la productividad. Y lo que estamos viendo para los ya muy cafeteros que lo siguen muy de cerca es que la aceleración, no hablo de aquí en los próximos años o en los próximos meses, en estos días es bestial, en el sentido de las capacidades que están habiendo en esta competencia para lanzar productos que pueden, por ejemplo, reemplazar a todos los programadores. Hoy ya hay productos y se están desarrollando productos en el mercado que pueden desarrollar a todos los programadores. Por tanto, es verdad que tiene una gran capacidad. ¿En qué está el Gobierno en esto? Yo creo que un poco por reforzar algunos de los mensajes. En primer lugar, una introducción de la inteligencia artificial con valores, es decir, que controlemos desde los poderes públicos y desde la sociedad y que no sean los tecnoligarcas lo que lo hagan. En segundo lugar, preparar a la población para hacerlo. Y aquí estamos dando una pelea en Europa y también aquí en lo que se llama la Union of Skills, es decir, concienciar y poner en marcha programas educativos que anticipen lo que está viniendo, tanto con la formación profesional como a todos los niveles. Y en tercer lugar, vuelvo al tema, soberanía digital. Si toda la inteligencia artificial viene desde fuera, pues van a ser ellos los que nos lo muestren. Pero no es solamente el último modelo, ya se ha dicho aquí, pero es por recalcarlo, el último modelo que, por cierto, nosotros hemos lanzado, un modelo en inteligencia artificial de lenguaje general en español, que está funcionando bastante bien, que somos el único país y lo estamos difundiendo por toda América Latina. Es ir a ver todas las capas, porque no es el último ChatGPT o el último Gemini. Y ahí es donde estamos trabajando en lo que se llama el Eurostack, las capas que van desde las materias primas hasta los centros de datos, hasta los chips que alimentan esos centros de datos, hasta el cloud que estamos trabajando para que sea un software abierto, hasta evidentemente el modelo, hasta tener la Gigafactory. España es un país de tamaño medio, pero realmente hay una hoja de ruta muy clara en torno a no vamos a consentir desde el Gobierno que España pierda el tren de la inteligencia artificial, pero será con valores, será regulada y será inclusiva, es decir, no generando brechas en el mercado de trabajo, el que tiene y el que no tiene, o el que sabe acceder o no. Y eso, hay algunos de los retos que todavía nos quedan por delante, pero eso es un poco la visión que tenemos en el Gobierno.
Sí, bueno, efectivamente el miedo que genera la IA es una cosa que está ahí, pero yo creo que como en otros sectores ha ido pasando y se ha resuelto de una manera clara. Yo siempre pongo un paralelismo cuando me lo preguntan a veces mis hijos, porque pongo muchos ejemplos con mis hijos, siempre les he dicho que antes, pues el caso de los bancos, tienen una información súper sensible de los ciudadanos y no pasa nada, todo el mundo lo tiene en la cabeza que no hay ningún peligro, ¿no? Se ha regulado, se ha controlado y hay muchos bancos privados, pero sabemos que hay un marco de referencia y eso funciona bien. Yo creo que en el caso de la IA, pues eso va a converger. En Europa, desde luego que lo tenemos muy claro cómo hacerlo. En todos los actores políticos están bien alineados. Me encanta escuchar cosas como lo que está diciendo Manuel, que ya no estamos en el debate de si deberíamos estar o no. Todo el mundo tiene clarísimo que tenemos que estar y la pregunta es un poco el cómo. Eso hace que todo vaya mucho más rápido. O sea, que estamos mucho más avanzados de lo que estamos en otros problemas que pueda haber, ¿no? En esto muy bien. Y yo creo que eso va a converger en que se quite. Hago un último apunte respecto a lo que también decía Manuel, de las cosas que se hacen con IA y la productividad y demás. Yo pongo el ejemplo de lo que estamos haciendo en IndraMind. Es que con pocos programadores no es que los reemplace la IA a los programadores, sino que con muy pocos programadores expertos, con agentes de IA, estamos avanzando a un ritmo endiablado. Que es que, lo he dicho antes, me refería un poco a esto, que el gap que tenemos va desapareciendo por la propia inteligencia artificial, nos permite rehacer muchas cosas de manera muy, muy autónoma. Entonces, aumenta la productividad de una manera exponencial y más que reemplazar, potencia. Es verdad, con mucho menos programadores haces mucho más y eso puede ser en global un reemplazo, pero como también luego hemos visto en el pasado que el trabajo aumenta mucho y la necesidad aumenta mucho en la medida en que crece la capacidad de producción, pues al final se volverá a encontrar un equilibrio en algún momento. Sí, estoy tan de acuerdo con lo que se ha dicho que me cuesta completarlo, ¿no? Pero yo diría que creo que tiene la capacidad, tiene los riesgos que tiene y por eso hay que tener esa capacidad normativa para mitigarlos, pero tiene la capacidad de ser un catalizador de desarrollo industrial, de desarrollo económico. Me ha gustado mucho lo que ha dicho la palabra inclusiva, porque en Nostrum por lo menos tenemos una visión de que tiene que ser también inclusiva regionalmente. Es decir, tenemos la oportunidad, al tener grandes centros de datos de IA que no tienen que estar pegados al ciudadano, no tienen que estar todos en Madrid, tenemos la posibilidad, nosotros tenemos la visión de centros de datos descentralizados. Ahí te permite acercarte a la energía y no tanto que sean más eficientes y además que estén en regiones donde tienen un impacto económico mucho mayor, porque si tienes una gran industria en Madrid, pues eso es una más. Si desarrollas una de las grandes industrias del mundo y la consigues traer a Extremadura, que es donde estamos nosotros intentando llevarla, pues el impacto social y económico es mayor. Entonces creemos que tenemos esa capacidad, a ser un país tan mallado, de llevar esas inversiones y ese desarrollo y ese catalizador social y económico a otras regiones y vamos a estar más de acuerdo con ese componente inclusivo, que la inclusión tiene muchos ángulos, ¿no? Uno de ellos es ese. Bueno, yo creo que como la inteligencia artificial, como toda disrupción tecnológica, trae sus retos, ¿no? Tiene sus retos de cómo se gestiona. Es indudable, ¿no? Todos conocemos el impacto tan positivo que tiene la inteligencia artificial en la transformación y en la digitalización. Pero, de nuevo, tenemos que asegurar que se usa de la forma correcta y adecuada, ¿no? Por eso yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Tanto de las empresas privadas como de la administración pública, de cómo hacemos para aportar todo ese valor transformacional y de digitalización hacia los ciudadanos, hacia las empresas, asegurando que hay un uso seguro, un uso controlado y que nos permite poder hacer que esto se adopte de la forma más rápida posible, teniendo en cuenta no solo las capacidades que tiene ahora la inteligencia artificial, sino que estamos viendo que esta disrupción tecnológica lo que hace es acelerar de forma exponencial. Tenemos que generar ese marco para poder beneficiarnos y minimizar los riesgos que trae. Hablaba Manuel, de hecho, de la regulación, la necesidad de que la inteligencia artificial respete los valores. Es una pregunta que le he hecho antes también al ministro, pero me interesa también en este sentido saber lo que opina más el sector privado, ¿no? de esta propuesta de la Comisión Europea de relajar alguna de las normas que hay sobre esta tecnología, también sobre la privacidad y la protección de datos en Europa. No sé qué opináis y si desde vuestra impresión existe el riesgo de que Europa regule mucho pero innove poco.
Bueno, yo creo que lo he dicho un poco antes en lo que he contado sobre los miedos, ¿no? Que al final el ejemplo exacto de la banca es que la regulación empieza a acotar, oscilará un poco en back and forth hasta que lleguemos a converger en una cosa que sea razonable. Evidentemente, yo creo que eso en Europa no hay duda de que lo haremos bien. Y esto es un ejemplo de que estamos a lo mejor afinando un poco lo que tiene que ser para que sea pragmático, operativo y útil para las empresas. Sí que es verdad que a nivel de las pymes, a nivel de las startups, pues siempre hay formas de ayudarlas más, que es un poco también en lo que es responsabilidad de todos el dárselo más masticado, o bien por acompañamientos de consultoría, o bien por dar plataformas. Bueno, nosotros lo ofrecemos en modo ecosistema para que tengan resuelto la parte más regulatoria y puedan dedicarse solo a trabajar, pero esos son detalles que terminarán convergiendo con certeza, en mi opinión. Sí, hay una cosa que dijo ayer el presidente, es que el lujo de escuchar todo el discurso entero te permite robar algunas piezas, ¿no? Y es porque tenemos un dilema, oye, tenemos que regular algo que está poco maduro regulatoriamente, pero no podemos bloquearlo, ¿no? Entonces, dijo una cosa que me gustó mucho, es un término que es simplificar. Es decir, ¿cómo consigues regular más y no crear barreras? Que es esa simplificación, ese ejercicio que hay que hacer todos los días, que no es sencillo. Que se note menos, ¿no? A lo mejor la regulación. Bueno, que sí, que sea de la mejor que manera, toque ¿no? lo que tiene que tocar y que intente afectar menos lo que fomente la inversión, ¿no? Entonces, creo que ese ejercicio de simplificación es un ejercicio que nos toca a todos los días, de discutir dónde está lo grosso y dónde está lo importante y que se puede ir soltando y ver cómo funciona, ¿no? Pero entonces creo que robo ese término. Sí, yo creo que la soberanía digital tiene mucho que ver en esa capacidad que tenemos de la gestión del dato de forma segura, por una parte, y luego el desarrollo de productos propios, ¿no? Entonces, avanzaremos como España y en Europa como en la soberanía digital a medida que vayamos incorporando esas capacidades, ¿no? Yo creo que la regulación tiene que tener esa función de garantizar ese uso seguro de los datos, pero por otro lado fomentar la inversión, el fomentar que haya nuevas infraestructuras que nos permitan avanzar en esa autonomía estratégica. Maite, te he visto con ganas de intervenir. Sí, es que con respecto a la simplificación, o sea, regular sí, por supuesto, pero regular bien. Y parte de la regulación bien es esa simplificación, es conseguir los mismos resultados con las menos cargas administrativas posibles. Todo lo que se pueda aligerar consiguiendo el mismo resultado, bienvenido sea. Pongo un ejemplo. Estamos con toda la transposición de las normativas de ciberseguridad. Ventanilla única, por favor, de organismos a los que hay que notificar. O sea, para que una empresa pueda notificar una ventanilla única y luego la administración, que es muy compleja, yo soy funcionaria y sé lo que es, que se organice como tenga que organizarse, pero no lleguemos al absurdo de que consigamos la ventanilla única a nivel europeo y en España todavía no la tengamos. Ese tipo de cosas ayudan a las empresas sin perder un ápice de objetivo. Entonces, estos son los principios de la Better Regulation que están en la normativa española, con lo cual no tenemos que inventar la rueda, es simplemente aplicarlo, ¿no? Y creo que además en términos digitales hemos avanzado mucho en esa regulación y en España lo hemos aplicado. Por un lado, la regulación digital tiene que tener efecto extraterritorial, es decir, la regulación hasta analógica se aplicaba a las empresas establecidas en el propio país. En la regulación digital esto no tiene ningún sentido, pero ya estamos en esa línea. Ya la Digital Services Act, todas esas normativas se aplican a todas las empresas que prestan servicios en nuestro país o en la Unión Europea, porque son nuestros usuarios y los datos de nuestros usuarios los que están utilizando. Entonces, me da igual dónde esté usted establecida, si es en Kazajistán o es en China o donde sea. Usted tiene que cumplir las normas que nos hemos dado los europeos y que reflejan esos valores. Y luego, otra tendencia normativa también en digital son obligaciones de medios, no de fines. Es decir, en ciberseguridad clarísimamente. No te penalizan, o sea, las nuevas directivas, el objetivo no es sancionarte porque hayas tenido un incidente, porque se da por seguro que vas a tener incidentes. La sanción es por no estar preparado suficiente y razonablemente. Es decir, es lo mismo que la prevención de incendios. Sí. No te penalizan por tener un incendio, te penalizan porque no tenías el plan de evacuación, porque no tenías los extintores, no lo habías ensayado. Es de medios, son obligaciones de medios. Con esas dos tendencias y la simplificación de cargas administrativas, yo creo que se puede avanzar mucho y muy bien en la regulación y, por tanto, yo estoy muy en contra de ese lema de regulación contraria a la innovación. No es cierto. Acabemos con ese mantra.
Sí, se Sí, repite solo mucho, sí, por por entrar supuesto. 30 segundos en esto, para hacer eco, porque este es un debate que estamos teniendo en Europa y es muy importante. Evidentemente, el Gobierno español no está a favor de una burocracia pesada y una sobreregulación que inhiba la innovación, en ningún caso. Lo que nosotros decimos es que, ojo con la desregulación, porque probablemente, y lo ha dicho el ministro y lo dijo ayer el presidente, no es tanto desregular, que eso nos recuerda épocas pretéritas, sino que la clave está en, 1, simplificar todo lo que pueda ser ayudar, particularmente para las pymes, 2, armonizar, donde es muy complicado para las empresas ganar tamaño si tenemos 27 regulaciones diferentes, es decir, tenemos que ir a una única regulación a nivel de mercado interior y en eso estamos. Y luego, en particular, crear una unión de capitales, ahora se llama la unión del ahorro y la inversión, que tenga capitales de capital privado, de venture capital, que permita movilizar todos esos capitales que hoy en día se están yendo a Estados Unidos para desarrollar las tecnologías, las startups y hacer que las empresas crezcan. Por tanto, desregular no, armonizar sí y ir a por un mercado de capitales más potente que permita desarrollar a nuestras empresas europeas. Pues para cerrar, quería hacer otra ronda rápida, porque hemos tocado muchísimos conceptos. Entonces, para explicar al público un poco cómo lo veis vosotros de aquí a 5 años, quería preguntaros si creéis que España será notablemente más soberana en el ámbito digital que ahora y cuál habrá sido el cambio clave. Si tenéis que apostar por una cosa sin la bola del futuro, pero aprovechando vuestra expertise en el campo. No sé, ¿quieres empezar, Manuel? Bueno, yo creo que España será más soberana porque tenemos el potencial para serlo, porque ya estamos poniendo las bases para hacerlo, porque tenemos los mejores recursos físicos y estructurales iniciales, porque tenemos algo que es fundamental, que es el talento, porque además tenemos una institucionalidad que funciona y tiene las cosas claras hacia dónde queremos ir, y porque tenemos un sector privado con un tejido productivo, industrial y tecnológico con empresas grandes de primer nivel y unas empresas que están surgiendo de segundo nivel. Y, por tanto, no hay ninguna razón para no pensar que España no va a estar entre el grupo de líderes en los próximos 5 a 10 años en todo el tema de la soberanía digital y en la gobernanza y difusión de la inteligencia artificial. Ignacio, Maite, como queráis. Yo seguiría insistiendo en España. Yo creo que tiene muy claro cuál es su agenda digital. Dentro de 5 años yo la veo, si aprovecha las oportunidades, como líder en temas digitales en Europa, con una voz propia y liderando los debates en Europa. Y creo que tenemos una oportunidad de oro con el tema de la identidad digital, nuestro DNI electrónico, y todo el paraguas eIDAS, que es muy importante, parece que no, pero es que es el elemento transversal. La identidad digital es el elemento transversal que afecta a los pagos digitales, a las transacciones, a las redes sociales, a la protección de los menores. Y tenemos un elemento clave. Si conseguimos apalancarnos, podemos liderar el debate digital y yo lo creo de verdad. A ver, la pregunta a 5 años me parece muy largo plazo. Vamos, yo incluso traería antes, desde luego tenemos los mimbres, está todo dicho, la voluntad, la oportunidad, yo creo que vamos a estar ahí. No sé si tan alto como deberíamos estar o no, vamos a estar mucho mejor que ahora, eso está claro. Y vamos, yo vaticino que antes de 5 años, en 2 o 3 años ya tendría que notarse esto muchísimo. ¿Proyecto diferenciador? Pues yo creo que el de las gigafactorías va a ser muy relevante. Bueno, yo quería hacer rápido un símil porque el mundo digital siempre es muy difícil de palpar. En cambio, el mundo de la energía suele ser mucho más intuitivo, ¿vale? Entonces, ahora mismo no hay duda de que la inversión en energías renovables en España hemos ganado en autonomía estratégica. Es decir, ha habido una crisis energética, está habiendo una crisis energética, y nuestros precios son más bajos y son menos fluctuantes, y eso ha sido básicamente un país con una dependencia brutal del extranjero, o sea, de todas las fuentes externas. Ahora somos algo más autónomos estratégicamente de la parte de energía. Eso claramente yo creo que es obvio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo transportar eso al mundo digital? Pues yo creo que es algo similar. Y en el mundo de la energía solar, los paneles no son nuestros, no hemos fabricado aquí paneles. Y en muchos casos la inversión de ese proyecto solar no era española o europea. Pero, a pesar de eso, hemos ganado mucha autonomía estratégica. En el mundo digital creo que pasa algo parecido. Es decir, oye, a día de hoy los chips no son europeos o españoles, estamos en ese camino, e incluso muchas inversiones tampoco lo van a ser.
Pero si eres capaz de atraer el activo físico, la infraestructura, y que se albergue en tu país, en tu jurisdicción, vas a ser capaz de que tu capacidad normativa tenga mucho más influencia y sea más potente. Y al final España, en ese rango de 5 años, sin duda alguna, creo que es los 5 años críticos de ese sector a día de hoy. Entonces, esos 5 años, España se puede sentar en la mesa más privilegiada global, donde tenemos algo que decir y donde nuestras normas tienen un peso real porque las infraestructuras están con nosotros, lo mismo que pasa en el mundo energético. Bueno, yo creo que, como decíamos, ¿no?, partimos de una situación muy buena, tenemos muy claro el objetivo y además hay una hoja de ruta con iniciativas muy concretas, tanto públicas, privadas y algunas público-privadas, con un compromiso muy firme de ejecución. Con lo cual, yo estoy seguro de que vamos a avanzar de forma muy significativa como España en soberanía digital y además estamos en disposición de liderar ese camino dentro del ámbito europeo. Pues nada, quería agradeceros a los 5 haber estado hoy con nosotros. Ha sido un lujo contar con 5 perfiles tan potentes como vosotros. Y nada, a las personas que nos estén viendo, recordarles que volvemos a las 12:10, tras una pequeña pausa. Muchas gracias. Muchas gracias.